Buen día, mis estimados estudiantes de herramientas de robóticas. El día de hoy vamos a continuar hablando del control de motores. En este caso, en esta oportunidad, vamos a hablar primero de algunos efectos a tener en cuenta, en especial en nuestros controles PID. Después hablaremos de la implementación de ellos y finalmente hablaremos del modelo multiarticular de una plataforma robótica de la cual pues ustedes pueden llegar a tener este tipo de control o un control de tipo eh, monoarticular como el que hemos hablado previamente. Entonces, primero que todo, vamos a hablar del efecto de la acción integral. Nosotros tenemos que uno de nuestros controles más apropiados son los controles PID, que lo que requieren es a la entrada una señal de error que nos diga cuál va a ser, qué es lo que estamos esperando, para lo cual pues vamos a realizar una acción de tipo proporcional e integral y derivativa, en donde la acción proporcional está dada por la acción de Kp, la integral por Ki y la derivativa por Ks. En este caso aquí tenemos nuestra ecuación en transformada de Laplace de cómo es ese sistema. Importante a tener en cuenta es que cuando nosotros estamos hablando de una acción integral, seguramente pues cuando estamos pensando en una implementación de tipo análoga, lo primero que se nos viene a la mente es que vamos a requerir un amplificador. El amplificador usualmente está alimentado entre un voltaje mínimo y un voltaje máximo, por lo cual la salida del amplificador va a estar limitada y va a estar limitada en esta forma. Eso si estamos pensando en términos análogos. En términos digitales va a ser necesario que nosotros mismos impongamos esta restricción de un mínimo y un máximo para que la señal siempre esté dentro de un rango acorde a la señal que estamos tratando. Sin embargo, cuando yo tengo aquí una realimentación y mi error va aumentando, que es lo que va a pasar acá en esta señal, la información de la integral, lo que está haciendo es acumulando el valor del error. Y si ese error no se, no se lleva a cero, lo que va a pasar es que mi sistema pues, va a llegar al punto de saturación máxima. Cuando llega a ese punto, a este codo, ya sea en la parte de arriba o en la parte de abajo, lo que va a ocurrir es que no va a permitir que haya un valor mayor. Sin embargo, pues él va a seguir desplazándose, o sea que va a ir acumulándose de alguna forma, lo cual va a implicarnos tiempo. Y pues eso va a ser un problema. Entonces, a ese efecto se le conoce por su palabra en inglés de wind up. No hay una traducción en el español. Ese efecto tiene ese nombre, simplemente. Entonces, lo que les estoy mencionando es que ese efecto literalmente, primero que todo, aquí se pueden dar cuenta que si yo tengo una señal, en este caso la señal va a ser la señal correspondiente a la actuación. Entonces se pueden dar cuenta que yo tengo aquí la comparación entre cuando tengo saturación y no tengo saturación. Idealmente, sin saturación, pues mi sistema debería comportarse como un sistema amortiguado. Y con saturación lo que va a ocurrir es que él va a estar limitado. Primero en la respuesta, si se dan cuenta, miren que la pendiente de respuesta es diferente. Y segundo, los cambios son más bruscos, tienden a ser más bruscos. ¿Sí? Además, un detalle importante es que el tiempo de comportamiento que nosotros estamos esperando acá, que iba antes hasta unos 200 aproximadamente, fácilmente puede superar los 400 y todavía no tengo una acción estable. Aquí tengo otro ejemplo en donde aquí en este caso estoy pensando en la parte del torque. Miren que a la salida, cuando yo supero el valor, pues simplemente mi sistema no puede dar más que un valor, en este caso de 1, aunque mi salida, lo que yo esté buscando matemáticamente para que llegue a controlarse, es hasta un valor de 4. Importante es que estos sobrepicos es muy difícil controlarlos a partir de el manejo matemático, porque pues nosotros podemos llegar a tener en cualquier momento un torque externo,
lo cual pues va a afectar el comportamiento y va a generar seguramente este tipo de comportamientos, ¿sí? De tipo amortiguado. Simplemente, si se dan cuenta, yo tengo aquí un comportamiento saturado y pues él va a empezar a decaer después de cierto tiempo en el que está realizándose la acción. Fíjense que aunque en esta señal, en este punto, más o menos en 100, la señal que de control yo estoy sacando, que yo esperaba tener a la salida, era menor, sigue estando saturado por el hecho de que necesito un tiempo de respuesta del sistema que todavía no es suficiente, por lo cual este comportamiento amortiguado seguramente también pues, se va a extender, como vimos aquí en este caso. Aquí se pueden dar cuenta que después de mucho tiempo en que ya es menor, ahí sí ya pude entrar dentro del rango de operación de mi control. Este efecto de que yo requiero un tiempo, por lo que ya he venido acumulando el error, es el generado por la acción integral. Entonces, para poder solucionar este efecto de Winthrop, existen en general dos opciones. Entonces, cuando estamos pensando en el caso del control monoarticular, para nuestro anti-Winthrop, es primero que todo la cancelación de la acción integral. Aquí en este sistema, pues tenemos, aquí está nuestra acción de saturación, que ya vimos a qué se debe, físicamente existe. Y aquí tengo pues mi acción proporcional y mi acción integral. En este caso, la acción integral, si se dan cuenta, después de que pase cierto límite, unos valores máximos y mínimos, lo que va a ocurrir es que voy a limitar el comportamiento. Es decir, que voy a cancelar la acción integral. Aquí, si se dan cuenta, cuando empiece a actuar, lo que va a pasar es que va a ir restando el error, es decir, que va a controlar que el error no siga incrementándose, para que en el momento en el que mi error empiece a ir en sentido contrario, si vamos por ejemplo en el codo positivo, seguramente va a ir en sentido negativo, en ese punto lo que va a pasar es que no va a tener acumulación del error del tiempo previo, sino que va a actuar inmediatamente dentro del rango de operación de mi control, lo cual reduce el efecto de saturación en el tiempo de mi variable, en este caso de mi variable de error, y el control pues va a empezar a actuar en el momento en que yo lo necesite. Esta es una de las opciones. También existe una segunda opción. En esta segunda opción, lo que tenemos es un control de tipo integral y posteriormente un proporcional derivativo. Para este, pues tenemos este modelo en donde pues realizamos nuestra acción primero, nuestra acción integral, y posteriormente de nuestro accionamiento en nuestra planta, conectamos nuestro sistema de control proporcional derivativo de forma tal que quede una realimentación del sistema. Problemas de este sistema es que seguramente va a ser, primero, voy a tener una acción de control mucho más lenta por el hecho de que voy a requerir primero realizar la actuación y después sí realizar el proceso de control. Eso va a perjudicar nuestra respuesta de nuestro control, va a ser más lento, aunque sí voy a evitar la parte de llegar a la parte de saturación de nuestros valores máximos y mínimos. Este sistema queda descrito por esta ecuación de transferencia de Stroh, en donde se puede ver que es semejante a las ecuaciones que ya encontramos. Sin embargo, miren que la acción proporcional integral y derivativa no está también en la parte de arriba, sino solamente queda en el denominador la parte integral, que inicialmente pues uno podía darse cuenta que había parte que se podía reflejar en el numerador. Aquí en este caso pues todo aparece en el denominador, lo cual seguramente nos proporciona algún polo que hace que el sistema, pues la dinámica del sistema sea más lenta. Listo. Entonces ahora tenemos la implementación de un PID mediante, si estoy pensando en un sistema análogo. Nuestros PIDs sabemos que están compuestos por tres acciones. Una acción proporcional, una acción integral, una acción derivativa. Cada una acompañada de una constante, Kp, Ki y Kd.
Y todas estas acciones lo que necesito es llevarlas y sumarlas para obtener finalmente nuestra acción de control. A cada una de estas acciones necesita ingresar el valor del error. Es decir, que seguramente si estamos en un sistema análogo, pues yo voy a tener un valor de medida, el cual me va a generar seguramente un potencial, porque nosotros cuando estamos trabajando en sistemas análogos, pues necesitamos realizar la traducción de esa información al mundo análogo en términos de voltaje, y pues eso va a entrar a ciertas etapas. Entonces, para nuestra acción proporcional, pues simplemente vamos a utilizar una conexión de un amplificador inversor, en donde la proporción, el Kp, pues puede ir dado por la relación entre R2 y R1. También tenemos nuestra acción integral, en donde entramos por nuestra resistencia y tenemos en paralelo a nuestro amplificador un condensador, y que si la acción en tiempo, este cambio en el tiempo, es muy pequeña, pues yo puedo llegar a aproximar que este voltaje de entrada es un valor constante, y pues la integral nos va a quedar en términos de este estilo, donde yo tengo un cambio de tiempo por el voltaje de entrada sobre una proporción de 1 sobre RC. De forma semejante tenemos también la acción derivativa, en donde pues lo que hacemos es invertir. En este caso entraría primero por el condensador y después por la resistencia, que está en paralelo al amplificador, y ahí obtenemos nuestro modelo en forma derivativa, en donde nos podemos dar cuenta que aquí nuestra acción derivativa estaría dada, esa KD, estaría dada por el valor de la resistencia por el condensador, en contraste con la acción integral que dijimos que KI en este caso sería 1 sobre RC, o sea, el tau del comportamiento de nuestros sistemas. Recuerden que estos también se pueden ver en frecuencia como filtros. Uno pasa altos y el otro pasa bajos. Listo. Y todo esto, pues yo lo puedo llegar a conectar con una, pues en este tipo de conexión, en donde yo puedo llegar a tener con diferentes puntos de conexión con las resistencias aquí para realizar el sumador. Aquí yo puedo conectar muchos puntos. Aquí simplemente queremos conectar todos estos voltajes de salida en estos puntos de entrada, y aquí yo puedo llegar a tener lo mismo, tener una relación entre RF y R1 o R, pues, el R correspondiente a la entrada. Si yo, por ejemplo, hago que ambas resistencias sean del mismo valor, seguramente pues lo que voy a tener es simplemente un sumador de voltajes, lo cual logro con este nodo que se encuentra acá, que es el nodo en donde yo realizo la suma de corrientes, que al final van a ver como un comportamiento de suma de voltajes. Y así es como yo realizaría un sistema de control PID empleando tecnología de forma análoga. Ahora, pues pasemos, ¿qué pasa si yo ya no tengo un sistema análogo, sino que estoy pensando en un sistema digital? Entonces, igualmente nuestro PID en el mundo digital tiene una acción proporcional, una acción integral y una acción derivativa, que podemos definir también por las mismas constantes. Ahí no hay ningún problema. Y también sabemos que pues tenemos que realizar una sumatoria de esos valores. En términos generales, cuando yo estoy pensando en una acción de tipo integral en el mundo digital, estamos pensando en una acumulación, una suma de valores entre muestras en el tiempo. Y cuando tengo una acción derivativa, estoy pensando en una resta entre muestras, ¿sí? Por eso, si se acuerdan, cuando yo estoy pensando en sistemas digitales, no pienso en ecuaciones de diferencias, sino no pienso en ecuaciones diferenciales como en los sistemas análogos, sino pienso en ecuaciones de diferencias, porque son restas. Recuerden que esas son las derivadas en el mundo digital. Entonces, aquí en este caso, para nuestro sistema digital, vamos a tener algunas precauciones importantes para poder implementarse. Lo primero es que yo realizo el cálculo de mi salida de PID, mi control de PID, cada vez que haya una muestra.
porque es en el punto en donde yo tengo información nueva a la cual tengo que realizar algún ajuste. Durante el proceso entre muestras, yo no tengo nada, no conozco absolutamente nada del proceso, por lo cual no tiene sentido que yo realice ningún tipo de cálculo. Además, si yo realizara o yo pongo a ejecutar mi sistema, el que siempre esté realizando el cálculo de nuestra salida de control, el problema sería que acumularía el error. O sea, en la variable que acumulo, en la acción integral, seguramente voy a llegar a saturar esa información y todavía no he podido realizar ningún tipo de control o de acción para contrarrestar ese comportamiento. Entonces es por eso que solamente se realiza cada vez que yo tengo el valor de la entrada. En nuestro caso, en nuestro ejemplo, es cuando solamente lo puedo realizar cuando ya tengo el valor del encoder. ¿Sí? Si se acuerdan, cuando vimos en clases anteriores, teníamos que nuestro encoder nosotros lo conocíamos cada vez que cumplíamos un tiempo. Entonces, cada vez que se cumple ese tiempo, además del cálculo del encoder, yo puedo habilitar el cálculo del valor de nuestro PID. Entonces, en ese momento, tengo que hacer lo siguiente. Primero, calcular el valor del error. Para eso, debo de tener el valor al cual yo deseo ir o el cual yo deseo que mi sistema esté, que es el valor deseado, menos el valor actual, que es producido pues por la medida que hemos realizado. En este caso, en nuestro ejemplo, tenemos el valor del encoder que es correspondiente a la velocidad. Yo podría llegar a tener como valor deseado una velocidad correspondiente o también puedo llegar a proporcionar una posición y de alguna forma, pues a partir de la velocidad que ya he medido, obtener también la posición, que sabemos que pues esas tienen relación. Al igual yo podría llegar a tener también el control de la aceleración. O sea, aquí cualquiera de esas tres variables las podemos llegar a controlar. Después de que ya tengo ese error, pues lo que tengo que hacer es multiplicarlo por nuestra constante proporcional, Kp. Y ahí ya tendría la parte de nuestra acción proporcional. Posteriormente, pues tengo que realizar el cálculo de la acumulación, es decir, la parte de integrar, acumular la información de la acción integral. Es decir, que ahora tenemos una variable que se va a llamar error acumulado y a esa le voy a ir sumando el valor del error de la muestra actual para obtener la acción integral que va a ser el KI por ese valor del error acumulado. Finalmente, vamos a necesitar la acción derivativa, que como les dije, en este mundo digital, la acción derivativa implícitamente es una resta. Es decir, que aquí tenemos que nuestro error diferencial va a ser el error actual menos el error anterior. El error anterior es el valor que me dio el error en mi muestra de análisis anterior. Si en este momento estamos calculando el error en n, yo tengo que el error anterior es el error en el tiempo n-1 en tiempo discreto, es decir, en la muestra anterior, en la ejecución de la muestra anterior. Y eso nos permite obtener la acción derivativa, que es KD por el error diferencial. Aquí pues lo que hago es actualizar el error anterior con el valor presente para que en el siguiente ciclo, en esa variable seguramente yo encuentre la información del error anterior. Y finalmente realizo mi acción de control sumando cada una de las partes, la parte proporcional, integral y derivativa. Un elemento que es también importante que, como les mencioné, es requerido para que se incluya, es que yo tengo que tener una restricción de rango de mis variables. En este caso, una de las variables más importantes que tengo que restringir es la información del error de la acumulación. Por ejemplo, aquí tengo que restringirlo entre unos menos 4000 a unos 4000. Cuando yo llegue a 4000, yo no deseo que supere el valor,
por el hecho de que si supera el valor puedo llegar a que mi variable llegue a su valor máximo y siga. En el mundo análogo, pues nuestros amplificadores limitan por sus fuentes. En este caso, pues no tengo ningún límite. Si se acuerdan, cuando ustedes siguen incrementando la variable, aun cuando llegan a su valor máximo, lo que va a ocurrir es que esa variable vuelve a iniciar. Es decir, si yo tengo 8 bits que llegan hasta un valor de 255, tengo todos los bits en 1. La siguiente vez que yo le incremente en 1, lo que voy a obtener es todos en 0. O sea que no me va a presentar el valor de 256, que es lo que yo consideraría el siguiente valor, sino que me muestra un valor de 0 y continúa a partir de ahí. Para que no tengamos ese tipo de problemas, que también pasan no solo en el rango positivo, sino también pueden ocurrir en el rango negativo, es necesario realizar la restricción de rango de estas variables. Esto se hace aplicando pues un if, que cuando se pase ese valor de 4000 o de menos 4000, simplemente asigne ese valor para que quede ahí y no realice ninguna otra acción o se siga acumulando, porque mi variable no va a ser capaz de contener esa información y es posible que esta limitación de rango también no sea útil para poder delimitar el comportamiento de mi control, la salida más que todo del control final. Otra de las variables que va a ser importante limitar es la información correspondiente a la acción de control. Como les mencioné, uno usualmente para controlar un motor emplea lo que es una salida de tipo PWM. Para recordarles, una salida PWM es una señal pulsante. Es una señal que es periódica, que tiene una frecuencia de operación, y el PW implica es que yo estoy modulando el ancho de pulso de la salida del periodo. Cuando uno tiene la mitad, implica un valor del 50% en promedio. Cuando uno tiene menos, pues uno puede llegar a tener un promedio inferior, o si uno tiene que el ancho de pulso es más del 50%, pues tiene un valor superior al 50% de la señal de salida. Usualmente cuando ustedes tienen su Arduino, lo que vamos a tener es que esa señal va de 0 a 5 voltios, y si yo tengo un ancho de pulso, en este caso un ciclo útil aproximadamente al 100%, pues esa señal va a tener un rango hasta 5 voltios. Y si tengo un ciclo útil muy corto, muy delgado, el ciclo útil correspondiente al punto en el momento en el que la señal está en la parte alta de nuestra señal pulsante, si es muy corto, pues lo que va a pasar es que va a tener un valor cercano a 0. Entonces, con esa información de PWM yo puedo enviar a mi señal de acción un valor entre 0 y 5 voltios. Recuerden que nuestro Arduino y muchos microcontroladores no necesariamente tienen una señal de salida de tipo análoga. En el caso de que sí tengan una señal de tipo análoga, pues uno puede llegar a usarlo. Pero usualmente los microcontroladores tienen solamente salidas de tipo PWM, y esa es la forma en que yo puedo generar una salida análoga desde un dato digital, es decir, usar un conversor de tipo de digital análogo. Por eso usualmente los sistemas, cuando yo los controlo empleando este tipo de herramientas, pues utilizamos un PWM, así de simple. ¿Listo? Otro tema ahí importante es lo que les mencionaba en algún punto cuando teníamos nuestro puente H, que nuestro puente H nos permite cambiar el sentido. Si quiero que vaya en sentido de las manecillas de reloj o en contra de las manecillas de reloj. ¿Listo? Entonces yo puedo llegar a tener otra señal que me controle esa operación, hacia adelante o hacia atrás. Además, este señor, la salida PWM, lo que usualmente me controla, en el caso de nuestro motor, por ejemplo, lo que estamos pensando es en la velocidad que tiene el motor. Que, si se acuerdan, pues inicialmente cuando realizamos nuestras medidas, lo que hicimos fue cambiar el voltaje con una fuente variable, pero en este caso pues la fuente variable va a ser producida por una señal de tipo PWM. Listo.
Y finalmente vamos a ir a nuestra última parte de esta clase, en donde vamos a hablar del control multiarticular. Bueno, para nuestro control multiarticular, entonces lo primero que tenemos que recordar es que nosotros, pues ustedes ya han visto cómo es el modelo de un dinámico de un robot de forma completa. Entonces, el modelo del robot está dado usualmente por un, en este caso vamos a poner un gamma, que va a contener la información de los torques que requieren nuestros motores. Y esos motores usualmente esto va a ser igual a una matriz M por, vamos a poner aquí una variable Q, que pues nosotros sabemos que ese valor, esa variable Q, puede estar dada en ángulos o puede estar dado, por ejemplo, en desplazamientos, depende del accionamiento del motor. Y también sabemos que nuestro modelo contiene una matriz, en este caso vamos a llamarlas H, otra matriz C, que en algunas oportunidades se le llama G por ser la parte de la información de la gravedad. Y tenemos más una matriz F por una Q punto. En este caso, pues si estamos hablando de ángulo, seguramente estaremos hablando de velocidad angular, más unos torques externos. Entonces, recordando, este Q, la información de Q, pues es el vector de coordenadas articulares También tenemos que nuestra matriz M usualmente es una matriz que está dada por se puede ajustar por los valores correspondientes de las coordenadas articulares. Y la información acá es que tenemos que esa es una matriz de inercias de dimensión de n por n. Usualmente esa matriz es una matriz de tipo diagonal, en donde la diagonal pues contiene la información de cada una de las inercias dadas por las articulaciones. También tenemos que nuestra matriz, en este caso nuestra matriz H, que está sujeta a los valores de Q y de Q punto, es una matriz de n por 1 de las fuerzas de Coriolis tenemos que nuestra matriz C también aquí en este punto estaría dada o ajustada por los valores de Q. Esta matriz pues ya la habíamos mencionado previamente y es la matriz que nos va a entregar la información de las fuerzas de gravedad. Al igual que la matriz H, esta matriz es de n por 1 También tenemos nuestra matriz F. En este caso, esa matriz F es la matriz que nos va a contener la información del rozamiento viscoso. Que si se acuerdan, pues esta matriz literalmente va a contener la información de nuestras
nuestros valores de B en nuestros motores. Listo. Me hace falta, aquí nos hace falta por mencionar que nuestra gamma, ese valor de gamma, pues es la información que yo ya les dije, que es la información del vector de fuerzas, que usualmente contiene los valores de torque de cada una de las articulaciones cuando estamos pensando en que nuestra articulación es de tipo rotacional. Si nuestra articulación es de tipo lineal, pues yo no estoy hablando de una fuerza de tipo rotacional, sino de una fuerza de tipo lineal, ¿no? Pues, por lo cual vamos a dejarlo de forma genérica. Este modelo aplica de forma genérica sin importar el tipo de motores. Lo que va a hacer es que van a variar la composición de estas matrices internamente. Importante aquí es que en este modelo incluimos tau sub e. En este caso, tau sub e es la perturbación, es el conjunto de perturbaciones externas. Que para el caso de nuestros motores rotacionales, pues estamos hablando de torques externos. Listo. Entonces, vamos a hablar, ya como ya recordamos nuestro modelo de nuestro motor, vamos a hablar de algo que se le conoce como desacoplamiento por inversión de modelo. En este caso, pues lo que vamos a hacer es algo muy parecido a lo que hicimos cuando estábamos hablando del control de prealimentación, cuando estábamos revisando cómo funcionaba el control en un motor monoarticulado. En este caso estamos pensando en un sistema que ingrese previamente, que contenga la información de la dinámica de nuestra plataforma, de nuestro robot. Es decir, vamos a poner un lazo de entrada en donde contenga esa información, quedando de esta forma. Entonces vamos a tener nuestra posición deseada. Aquí en este caso pues vamos a tener nuestro lazo, que esta información va a pasar por nuestra dinámica de nuestro sistema, de nuestro robot. Aquí estamos pensando en la matriz M. En este caso S cuadrado, pues porque ya lo pasamos a Laplace, más F por S, y todo esto multiplicado por K a la menos 1, teniendo que K es el modelo del motor, en donde pues nosotros ya vimos a qué se refiere K, pero en este caso esta K es una matriz que contiene en su diagonal los valores de las constantes dadas por los motores. Listo. Y este señor pues va a ingresar a un punto donde va a ir a sumar, y también tenemos la información de las otras matrices que se pueden ver como si fueran un modelo en la parte de la información de la gravedad, por eso la estoy agrupando acá en la parte de al lado, en donde aquí tenemos nuestra matriz C y tenemos también nuestra matriz H, que es la información, recuerden, de Coriolis, de las fuerzas de Coriolis, y todas estas pues multiplicadas por K a la menos 1. Sabemos que estos valores, esas matrices, se ven afectadas por valores propios, como ya les mencioné, en este caso de Q y de Q punto. O sea, yo necesito conocer esos valores para poder precalcularlas, al igual que aquí también se ven afectados por Q. Listo. Ahora, nuestro modelo, entonces aquí ya sabemos que suma, y finalmente aquí pasa por el motor, por el conjunto de motores, en este caso K. Este K, recuerden que ese K es una matriz, y pasa y entra a nuestro motor, o nuestro sistema, perdón, aquí nuestro robot, como información de torques, esa es la acción que debe realizarse para poder realizar el control. Seguramente aquí yo puedo obtener de este módulo de motor la información correspondiente a Q. ¿Listo?
recordando, entonces, aquí voy a volver a anotar nuestro modelo, nuestro motor, nuestro robot, pues tiene el modelo de que este señor es gamma, va a ser AM por Q punto punto más H más C más F por, en este caso, Q punto más las afectaciones externas. ¿Listo? Ese es nuestro modelo, es tal cual lo que estamos aquí, escribimos en la parte de arriba, si se quieren dar cuenta es exactamente lo mismo, solo que lo puse ahí porque ese es el modelo de nuestro motor. Ahora, entonces, veamos a ver cómo queda nuestro sistema. Entonces, vamos a hallar nuestro sistema cómo queda hasta este punto, hasta el punto del torque. Es decir, que vamos a hallar las ecuaciones desde el punto, desde el ángulo, de la posición deseada hasta ese punto. Entonces, para eso, pues yo se conoce que en este caso el torque, bueno, no lo llamemos torque mejor, pero bueno, no, sí, llamémoslo torque. Torque va a ser igual a, entonces aquí pues tenemos nuestro sistema, este sistema simplemente es, aquí tenemos M por S cuadrado más F por S por K a la menos 1, en este caso pues se ve afectado por el Q deseado, listo, más el prosiguiente que es H más C por K a la menos 1, y todo esto pues va afectado por K, listo. Entonces tengan en cuenta que estamos aquí, se está trabajando con matrices. Ustedes deben de recordar que la multiplicación en matrices no es conmutativa. Es decir, que yo no es lo mismo que yo realice una premultiplicación a una postmultiplicación. Es decir, que la posición de nuestras matrices va a afectar cómo él va a ingresar a los valores. En este caso, por ejemplo, en esta ecuación, si vemos, pues si yo quiero llegar a simplificar, este señor va a quedar como ms cuadrado más fs por k a la menos 1. En este caso es la matriz inversa de k por q deseado por k más h más c por k a la menos 1 por k, en donde pues conocemos que aquí, como estamos realizando nuestra multiplicación, estos valores pues nos van a dar una matriz de tipo identidad, lo cual pues una matriz identidad por otra matriz pues da la misma matriz, por lo cual pues podemos ya simplificar ese término. Ahora, en este caso, si se dan cuenta, yo tengo que el torque, esta ecuación que estoy obteniendo, deseo que sea igual a la información de los torques, o sea, gamma, la cual yo pues la denoté para nuestro modelo de nuestro motor, porque esa es la información que yo quiero controlar, o sea, va a ser la entrada a mi sistema. Entonces, como yo sé que los dos van a ser iguales, pues lo que voy a hacer es igualar la ecuación que se encuentra aquí arribita con esta ecuación de acá. Entonces, para eso simplemente lo que voy a tener acá es que primero pues seguramente voy a tener la necesidad de pasar mi ecuación del motor, mi modelo del motor dinámico a Laplace para que pueda llegarlas a igualar. Entonces, lo que voy a obtener aquí seguramente, aquí voy a escribir el modelo. Entonces, este modelo pues esto va a quedar como m por, aquí va a quedar seguramente s cuadrado por el valor de q. Voy a poner aquí q. Recuerden que q aquí en este caso pues está en Laplace. No voy a escribir la s para que no me quede tan lleno de cosas, pero ustedes ya saben que toda nuestra notación va a quedar en términos de Laplace. Igual que las matrices pues se ven afectadas por otras variables que hay que tener en cuenta. Y esto es igual a lo que estamos teniendo en la parte de arriba, es decir, ms cuadrado más fs por k menos 1 del q deseado por k más h más c. Aquí nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, nuestras matrices h y c se pueden ir, se van a cancelar seguramente,
Y aquí estamos buscando despejar el valor de Q, igual que como lo hemos hecho en veces pasadas, queríamos despejar el valor de el ángulo. En este caso, pues queremos es el valor de Q. Entonces, si despejamos Q, entonces aquí podemos factorizar. Entonces, aquí nos vamos, perdón, aquí vamos a obtener que ms² factor más fs, aquí puedo factorizar Q a un ladito, y esto queda más el torque, y esto es ms² más fs de k-1 de Q deseado por K. Entonces aquí que necesito despejar Q, entonces tenemos que Q va a quedar igual a, entonces aquí tengo ms², minuto, voy a hacerlo por partes para que a ustedes les quede claro mejor. Entonces no voy a todavía pasar este término, esto va a ser solamente ms² más fs por k-1 por q d por k, y aquí pues paso a restar. Ahora, para poder pasar a multiplicar este término que se encuentra acá, recuerden que estamos trabajando con matrices. Eso quiere decir que yo no puedo pasarla al otro lado así nada más. Necesito hacer seguramente una premultiplicación por la inversa de la matriz que me dé. Es decir, que aquí yo tengo que hacer lo siguiente: ms² más fs de menos 1 por ms² más fs. Y eso por q. Y esto va a ser igual, voy a tener que realizar lo mismo al otro lado para poder garantizar que no he cambiado mi fracción. Es decir, que aquí premultiplico a la izquierda el valor de la inversa, es decir, ms² más fs a la menos 1 por ms² más fs por k a la menos 1 por el q deseado por k menos ms² más fs a la menos 1 por el torque, bueno, por la perturbación. En este caso, pues si se dan cuenta, aquí obtuvimos que estas dos señoritas son dos matrices que se nos van a cancelar, y esto nos va a dar seguramente una matriz identidad, para lo cual pues entonces esto nos queda de la siguiente forma. Lo mismo pasa aquí, esta de aquí también se nos va y queda nuestra matriz de identidad, para lo cual al final nuestra ecuación, la que obtenemos, va a ser igual a Q igual a, en este caso, k-1 de Q deseado por K menos ms² más fs menos 1 del torque, bueno, de las perturbaciones externas. Entonces, importante aquí e interesante es que este valor de aquí es igual a el Q deseado. Esto ocurre por el hecho de que estas matrices K son diagonales, es decir, esta K, como les estaba mencionando, pues seguramente es de este estilo, donde yo aquí tengo un conjunto de valores y el resto pues van a ser ceros. ¿Sí? Y después seguramente lo multiplico por los valores de nuestros ángulos, de nuestras posiciones deseadas. Este señor es un vector columna. Y vuelvo y lo multiplico. Aquí en este caso, como mi matriz es una matriz diagonal, la inversa de una matriz diagonal es la inversa de sus valores de la diagonal, es decir, 1 sobre k sub 1, 1 sobre k sub 2, hasta 1 sobre k sub n. ¿Listo? Y al realizar esta operación, pues nos vamos a dar cuenta que simplemente voy a obtener de nuevo el vector de los valores deseados. Es decir, que al final
con esta inversión del modelo a la entrada, lo que voy a obtener es que mis valores de salida van a ser a los valores que yo estoy deseando menos nuestra información de fuerzas externas de perturbación afectadas por nuestro modelo dinámico. Si se dan cuenta, esta ecuación es muy semejante a la que obtuvimos cuando estábamos hablando de el modelo por prealimentación de nuestros sistemas monoarticulares. En este caso, lo que nos muestra además esta ecuación es que puedo llegar a tener un modelo desacoplado si yo utilizo un modelo inicial de inversión de modelo a la entrada. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, pues yo voy a obtener el valor de la posición deseada con la información, pues solamente a partir del modelo que yo estoy obteniendo. Obviamente aquí pues volvemos a tener nuestro problema de que tengo que tener el conocimiento de nuestro modelo en toda la precisión. Sin embargo, pues no es algo pues tan difícil y seguramente cualquier error que vayamos a tener pues lo podemos solucionar aplicando nuestra función de PID que nos va a permitir regular ese pequeño error, ese error que vaya a existir entre el valor de salida que yo deseo y el valor que estoy obteniendo. Entonces, él se va a encargar de esos errores de modelo. Sin embargo, pues al hacer este análisis, nos podemos dar cuenta pues que podemos llegar sin ningún problema. Y lo interesante aquí es que el modelo que estábamos hablando del monoarticular, que es un modelo que se le conoce como modelo desacoplado, tiene validez. Aquí nos demuestra con esta ecuación, que tiene la misma forma de la anterior, tiene validez para poder realizar el control. Obviamente aquí cuando estamos hablando de un control de tipo multiarticular, estamos hablando de un control que va a ser acoplado, que requiere la información del modelo de todo nuestro sistema. Sin embargo, es válido realizar el control por cada una de las articulaciones de forma independiente, dado que pues, nuestro control PID se va a encargar de realizar la corrección de esos torques de perturbación externa producido por las demás articulaciones. Recuerden cuando estábamos hablando de ese tema. Pero pues este modelo, que es el modelo que es totalmente articulado con todo el modelo de la plataforma, pues también nos va a mostrar que yo puedo llegar a tener un modelo un poco más preciso o un control mucho más allá que garantice o que tenga en cuenta pues todo el modelo de mi plataforma. ¿Listo? Entonces aquí, esta es nuestra primera parte. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando aplicamos nuestro control PID. En este caso, pues tenemos de nuevo nuestro modelo. Voy aquí a volverlo a escribir para que sea mucho más sencillo. Aquí volvemos a tener nuestro modelo. Aquí tenemos nuestra matriz S al cuadrado más una F por S por un K a la menos 1. Recuerden que esa K es el valor de las constantes de nuestros motores, que es una matriz que es de forma diagonal. Aquí tenemos la información de H más C, que es nuestra información de nuestra matriz de gravedad, y por K a la menos 1. Aquí se pueden dar cuenta que este bloque que estoy dibujando pues es lo mismo, es muy parecido al bloque de compensación de gravedad que hablábamos en el caso monoarticular. Y aquí nos hace falta pues poner entonces ahora nuestro sistema de regulación, que sabemos que es un control de tipo PID, y que pues voy a obtener el valor correspondiente a, aquí vamos a tener nuestro Q deseado, y pues sabemos que la entrada de este señal es el valor del error. El valor del error que viene dado por el valor del deseado menos el obtenido. Que es el que obtenemos finalmente de nuestro sistema. Aquí van nuestros motores. Aquí va la información de torque que usualmente va a nuestra plataforma robótica. Y este señor a la salida pues tiene unas posiciones correspondientes.
que esa es la información que tenemos que realimentar. Listo. Entonces ahí ya tenemos nuestro modelo ya con el control. En este caso hay que tener en cuenta que ese RS es una matriz, sigue siendo una matriz. Nuestra matriz ahora es una matriz diagonal, en donde cada una de las posiciones de las diagonales es un control PID que está atado a cada una de las articulaciones. Entonces aquí tenemos en nuestra matriz, es una matriz diagonal, pareciera que fuera un control desarticulado, sin embargo, como estamos teniendo en cuenta la información de nuestro sistema dinámico del motor en las matrices que se encuentran en la parte de aquí arribita, o sea, esta de aquí y esta de acá, por eso no podemos decir que es un control desacoplado. En el caso del desacoplado es cuando estamos pensando en el control solamente monoarticular. Aquí tenemos que nuestro control es totalmente acoplado a la dinámica completa de nuestra plataforma. Listo. Entonces, de la misma forma que hicimos en la parte superior, pues vamos a obtener nuestra ecuación de torque. Entonces aquí nuestra ecuación de torque está dada por, aquí tenemos m de s al cuadrado más f, y aquí tenemos s por k a la menos 1 por el valor de q deseado más h más c por el k a la menos 1 y más, en este caso, pues vamos a tener el q deseado menos el valor de q por nuestra matriz de controles de tipo regulatorio. Y todo esto por k. Listo. De la misma forma que hemos hecho previamente, pues nosotros estamos interesados en despejar el valor de q. ¿Sí? Sin embargo, pues vamos a aprovechar que estamos ahí en ese punto y lo que hacemos lo mismo que hicimos en la parte superior, es decir que gamma, que es el modelo de nuestro motor, va a ser igual a nuestro torque, que es la entrada, que es el control que estamos obteniendo. Entonces, aquí voy a escribirlo en otro color. Tenemos aquí el modelo de nuestro motor. El modelo de nuestro motor, recuerden que es m s al cuadrado más f por s. Es el modelo que se encuentra aquí en la parte de arriba, este de acá. Entonces aquí tenemos h, c, i más el torque de perturbación. Y este señor pues debe ser igual a lo que estamos obteniendo en la parte de arriba. ms al cuadrado más f por s por k a la menos 1 por q deseado más, aquí tenemos h más c por el k a la menos 1 por el q deseado menos q por rs por k. Bueno, aquí en esta parte del lado derecho me comí algo muy importante. Voy a escribirlo. Recuerden que como estamos aquí poniendo es nuestro modelo de nuestro motor, aquí va el s cuadrado, está bien, sin embargo me hace falta el q, que me lo comí, más el f por s por q. ¿Listo? Bueno. Listo. Entonces aquí lo que vamos a tener en este caso es bueno, aquí también me equivoqué, perdón, acá esto de aquí no es premultiplicado sino postmultiplicado por el tamaño de los vectores. Qué pena con ustedes, aquí es r de s por q deseado menos q, o si no, no se podría multiplicar. Listo. Entonces, ahora sí, nosotros estamos buscando, aquí en este punto, necesitamos despejar de nuevo el valor de q. Entonces vamos a agrupar todos los términos de q en un solo lado.
Eso pues nos lleva a tener aquí seguramente vamos a factorizar ms cuadrado más fs. En este caso, este valor que se encuentra acá, que yo voy a tener aquí, que va a multiplicar acá, pues pasa al otro lado, que está aquí que está restando, pasa a sumar. Entonces aquí simplemente necesitamos acá. Entonces aquí lo que tengo es más rs de k por el valor de q. Aquí igualmente pues ya podemos simplificar estos valores. Ya sabemos que al multiplicar este valor con este de acá, pues nos va a quedar aquí una matriz de tipo identidad, aquí al ladito de estas dos matrices. Y pues como vimos anteriormente, pues este señor de aquí se cancela con estas dos matrices que se encuentran acá. Con eso ahí vamos simplificando aún más. Y este señor que se encuentra acá, este torque, podemos pasarlo al otro lado. Entonces, lo cual nos bota que este señor, esta ecuación de acá, va a ser igual a, aquí vamos a escribir nuestra ecuación de arriba. Entonces, voy a hacer un pequeño ajuste que ahí está demasiado pegado. Entonces aquí voy a volver a escribir la ecuación que estábamos escribiendo. Qué pena con ustedes, aquí yo lo que tengo es ms cuadrado más fs, aquí está restando, pasa a sumar, r de este por k, y aquí pues tengo q. Y esto va a ser igual, entonces aquí tengo ms al cuadrado, factor de más fs, aquí ya dijimos que queda q sub d, con esa multiplicación de las matrices con k, y nos queda más, este caso es rs por k por q sub d. En este caso entonces vamos a obtener que yo puedo factorizar el valor de q sub d, igual que lo hicimos a este lado. Y bueno, me hace falta algo muy importante aquí, si no me quedaría que es igual. Entonces ahí el torque que estaba ya sumando pasa aquí a restar. Entonces, si se dan cuenta, pues yo puedo factorizar y lo que tengo que hacer es lo mismo que hice previamente, es premultiplicar por la inversa de la matriz para que obtener la matriz identidad y se pueda simplificar. Aquí la obtengo y la multiplico a ambos lados. Y esto es igual a ms cuadrado más f por s más r de s por k a la menos 1. Y aquí pues voy a aprovechar y voy a factorizar ms cuadrado más fs más rs de k. Y aquí está el q deseado. Y menos, en este caso, pues tengo la premultiplicación ms al cuadrado más fs más rs de k por el torque, pues, nuestras perturbaciones externas. Y al igual que como hemos obtenido previamente, pues este señor con este señor nos permiten obtener aquí una gran matriz identidad, y lo mismo ocurre en estas dos. Para lo cual entonces decimos finalmente que acá en este caso el valor de nuestras posiciones va a ser igual al valor de la posición deseada menos ms cuadrado más f por s más rs por k a la menos 1, que me hace falta, por el torque, o bueno, por las perturbaciones externas. Y es decir que aquí ya finalmente podemos darnos cuenta que nuestro sistema pues tiene un comportamiento semejante al cual ya también habíamos hablado, que teníamos que ahora nuestra perturbación, además de que está viéndose afectado por la parte de nuestro modelo dado por estas dos matrices, también tenemos que se va a ver afectado por una parte de regulación. Aquí está nuestra función, recordando que eso es una matriz de tipo diagonal
en donde tenemos pues la información de de cada uno de los controles de forma individual. Aquí tengo una parte proporcional, una parte integral, más una parte derivativa. Y eso para en el caso del 1, aquí también puedo tenerlo para el caso del 2. Hasta el valor de la articulación enésima. Y el resto pues van a ser valores en cero. En las demás posiciones. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo estoy realizando, pues obtuve el mismo proceso que realizamos previamente cuando estábamos hablando de del control de regulación para un control monoarticular. Con este sistema de regulación, pues voy a obtener lo mismo. Voy a poder realizar el análisis en tiempo futuro, pues en el tiempo final, aplicando nuestro teorema límite. En este caso, ese teorema límite pues funciona de forma matricial. Sin embargo, en términos individuales, que es cuando uno va a realizar el análisis, pues nos van a quedar las mismas expresiones que tuvimos anteriormente, en donde sabemos que si tenemos solamente la parte proporcional, pues nuestra salida no va a llegar a estar en cero y que necesitamos al menos la parte que es considerada la parte de la acción integral. No, la acción integral, que es la que nos permitía reducir el error. ¿Listo? Eso es tal cual, ocurre exactamente lo mismo. Es exactamente igual, sin embargo, pues aquí pues, para poder realizarlo me tocaría expandir las matrices, pero obtendríamos exactamente lo mismo. ¿Listo? No hay ninguna diferencia. Sí, estamos hablando de tracción integral, entonces aquí simplemente lo que vamos a obtener va a ser lo mismo que cuando nosotros estemos pensando en nuestro sistema al final. Aplica exactamente la misma ecuación. La diferencia es que aquí yo estoy teniendo S, aquí estamos teniendo nuestra Q de S, y esto va a ser pues el límite cuando S tiende a 0. Recuerden que cuando estábamos realizando este análisis lo estábamos pensando para régimen permanente, es decir que nuestro Q deseado es igual a 0 y decíamos que nuestra acción de nuestros torques, bueno, nuestras fuerzas externas, en este caso pues van a ser de tipo paso. Este es esto, simplemente es un vector de tipo paso. En este caso pues necesito que sea un vector columna, sin embargo aquí lo pongo de esta forma para que me quepa. Y simplemente aquí lo que voy a obtener es una S, que es la primera que actúa, por nuestra función que obtuvimos en la parte de arriba. En este caso pues va a quedar solamente m s cuadrado más f por s más r s por k a la menos 1 por nuestro vector. Aquí vamos a poner nuestro vector de tipo columna, que son nuestro 1 sobre s. ¿Listo? Entonces, al final nos vamos a dar cuenta que efectivamente, como en el caso monoarticular, este señor de aquí pues nos va a dar 0. Es decir, que vamos a poder controlar nuestra salida correspondiente. Aquí importante para notar es que tenemos que la acción de mando que va a llegar a nuestros motores, recuerden que está dada por la información de nuestro modelo, en este caso de los torques que están conectándose, o sea, es decir, aquí en nuestro modelito, esta información, la información de nuestros torques. Es decir, que nuestra ley de control, si queremos sacarla aquí en términos generales, la ley de control de tipo acoplado, o sea, ya teniendo en cuenta el modelo acoplado del sistema, pues vamos a obtener que nuestra ley de control va a estar dado por una señal U, que es la señal seguramente la información de la tensión
para cada uno de los motores. Y este señor pues es lo que vimos, que es m por s cuadrado más f por s. Este valor de aquí es el valor que yo estoy deseando, en este caso pues es q deseado, más h por más c, pues multiplicado por la inversa de la matriz de nuestras constantes, más la información de regulación, de la matriz de regulación, por la información del error, que ya sabemos que el error pues es el valor de la posición deseada menos la posición. ¿Listo? Entonces, importante que si se dan cuenta, estas matrices, ya como les mencioné, lo que es M, F, H, C, esas matrices van cambiando en el tiempo. ¿Por qué? Porque dependen de Q y de Q punto. Entonces, eso quiere decir que seguramente pueden llegar a modificarse. O sea que si yo quiero emplear esta ley como una ley de control, esta ecuación como una ley de control, pues esa ley de control, pues lo que les estaba mencionando es que seguramente el cálculo va a ser muy costoso. Para eso, entonces, una de las primeras aproximaciones que se realiza es que se supone que cuando yo estoy realizando mi rotación, la acción de mi motor en un sistema robótico, seguramente esa velocidad no va a ser muy elevada. Eso va a ser de más o menos, estamos hablando de que omega, en el término de que estamos hablando la vez pasada, va a tener como aproximadamente una vuelta por segundo. Para lo cual entonces podemos simplificar nuestro modelo diciendo que no es necesario incluir la información de H, no es necesario precalcularla, volverla a calcular, sino simplemente vamos a suponer que no la necesitamos. Y la otra información que también podemos llegar a retirar es la información de, en este caso, la matriz F, que es la información que tenía, si se acuerdan, las fuerzas viscosas, pues van a ser valores muy pequeños. Entonces yo puedo llegar a decir que no me van a afectar tanto. Y realmente, en cada uno de los ciclos de control, que las matrices que fijo voy a necesitar va a ser la matriz M, que puede llegar a no ser afectada, depende pues, de cómo es mi articulación. Que sabemos que M es la información de las inercias, puede ser que las inercias no cambien en el tiempo. Y la otra que tenemos acá es la matriz de gravedad, que decíamos que era muy importante para la compensación de gravedad. ¿Listo? Entonces, usualmente, pues esos son los modelos que se usan. Este modelo es el modelo de un control acoplado, teniendo en cuenta lo que es la dinámica completa de toda la plataforma. Hay algunos casos en que no es suficiente tener el control desacoplado o manejarlo de forma monoarticular. Sin embargo, hay en otros momentos en donde pues, lo que podemos hacer es lo que dijimos, contemplar un torque de perturbación como si fueran los torques de perturbación externos. Eso depende mucho de la plataforma y de pues, qué tan compleja y qué tantas conexiones está estructurada, pues hecha físicamente. Si yo requiero que todo el modelo dinámico lo aplique, porque yo estoy viendo toda la plataforma como un sistema dinámico completo, pues necesito seguramente estar pensando en un tipo de control de este estilo, en donde tengo el acoplado toda la dinámica. Y para poder tener una ley de control desacoplada en términos de funciones de regulación, o sea, nuestra matriz R, necesito pues, emplear un modelo de prealimentación, en este caso, pues nuestro modelo que nos permite realizar, en este caso es el modelo de inversión nuestro modelo de desacoplamiento por inversión, lo cual nos permite tener los controles, pues, nuestras operaciones, en este caso el PID, por cada una de las articulaciones, para lo cual, pues, por eso fue que realizamos nuestra primera parte. Sin embargo, pues eso depende mucho de la información que tengamos. Usualmente estas matrices que tenemos, lo que es M, la matriz H, la matriz C,
si se dan cuenta, pues podemos simplificarle, solo calcular la matriz de inercias y la matriz de gravedad. Sin embargo, hay formas, también hay otros métodos más avanzados, en donde voy a poder llegar a tener un modelo adaptativo que va a ir actualizándose en cada uno de los pasos a partir de la información de lo que es nuestra variable Q, o sea, el valor deseado, nuestro Q punto. También, si se dieron cuenta, esas matrices dependen de esas dos variables, pueden llegar a ser afectadas por esa información. Entonces, con ese modelo adaptativo puedo llegar a estimar o a identificar mi sistema de forma externa. También eso es otro método, pues esos son métodos un poco más avanzados que no vamos a tocar aquí en nuestra clase, pero pues que es bueno que ustedes sepan que hay modelos que me permiten calcular, o sea, que me permiten obtener los valores necesarios para poder aplicar la ley de control de un sistema ya teniendo en cuenta todo, o sea, una ley de control con el sistema acoplado, que es diferente al sistema que vimos, a nuestro control que vimos previamente, que solamente consideraba la dinámica propia de solo la articulación, sin ningún tipo de dinámica externa. Bueno, muchísimas gracias por toda su atención y pues estaremos hablando el día jueves debido a que el lunes es festivo. Hasta luego.